Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Y está sacado literalmente de la Escritura y vamos a ver qué nos habla el Señor hoy acerca de esto. Y tengo una anécdota por acá que quiero compartir con ustedes, y es que el 14 de abril del 2023, en un corredor de la Union Rescue Mission en Los Ángeles, Mike, un ex militar con estrés postraumático, recibió sopa caliente y sobre todo una canción improvisada por una voluntaria que decidió quedarse a escuchar su historia. Después contó Mike: no fue la comida lo que me quebró, fue que alguien interrumpiera su turno para mirarme a los ojos. La anécdota recuerda que la mayor hambre suele ser la de dignidad y de tiempo compartido. Esta muchacha podría haber seguido atendiendo a todos los indigentes, a los necesitados, a la gente que estaba llegando por una sopa, pero ella se puso a escuchar a Mike mientras su sopa se enfriaba y mientras la fila seguía, y eso fue lo que tocó el corazón de él. Este es el mes aquí en IDPMI Oxnard, en donde vamos a estar celebrando nosotros, aprendiendo sobre la iglesia y la ayuda social. Pero no se trata solamente de dar ayuda social, se trata de aprender cómo hacerlo, se trata de entender el corazón de la gente, se trata de mucho más de lo que nos imaginamos. Mateo 25, versículo 35 al 40, vamos a abrir la palabra. Mateo 25, 35. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Algo impresionante. Esta es una escritura que a mí me conmueve siempre y esta es la que le da título a nuestra prédica de hoy. Dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero o extranjero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieren por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Si nosotros vemos el contexto de esta escritura, es cuando venga el Hijo del Hombre que va a pasar eso. Si vemos el versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Todos vamos a estar un día delante del Señor. Las naciones que le siguieron y las naciones que no le siguieron. Las que creyeron en él y las que no creyeron. Toda tu familia que sí creyó y toda tu familia que no creyó. Todos tus amigos que sí creyeron y todos tus amigos que no creyeron. Ahí vamos a estar todos juntos delante del Señor. Y ese día el Señor va a dar recompensa a cada uno según haya sido su obra. Pero también va a dar castigo a aquellos que no creyeron y que no fueron sus hijos. Él va a apartar a los diferentes rebaños, como dice, como el pastor aparta, ¿verdad? El rebaño bueno y el rebaño no tan bueno. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que sucede aquí. Es un mensaje perfecto para los últimos tiempos. Porque cuando ustedes ven, esto es algo como apocalíptico, ¿no es cierto? Es como en el final. Entonces estamos nosotros en el principio de los finales de los tiempos. Quiere decir que esta palabra aplica para este tiempo. Dios quiere preparar nuestro corazón para que no nos endurezcamos y no dejemos que las diferentes cosas que están envolviéndonos o entreteniéndonos en esta vida nos dejen a margen de lo que Dios nos quiere enseñar. Yo quiero, por eso, como iglesia, tenemos que estar preparados hoy y tener nosotros la perspectiva correcta de esto. Y vamos a ver el punto número 1 sobre este tema, y es que tenemos que aprender a ver dos tipos de hambre que existen: la del cuerpo y la del espíritu.
No solamente debemos de pensar en el necesitado como aquel que tiene hambre terrenalmente, o necesidad de ropa, o necesidad de techo. Tenemos que ver también como necesitado a aquel que tiene hambre de justicia, hambre del espíritu, hambre interna. Se puede estar uno muriendo del hambre internamente. La carencia material a menudo oculta sequías internas. La dignidad rota, el aislamiento, el trauma. La compasión bíblica va y atiende los dos tipos de hambre. Veamos lo que dice en Isaías capítulo 58, versículo 7. Isaías 58, 7, busca en tu Biblia. Dice así Isaías 58, 7. ¿No es acaso el ayuno que yo escogí, compartir tu pan con quien tiene hambre? Albergar en tu casa a los pobres sin techo, cubrir al desnudo y no esconderte de tu hermano. ¡Wow! ¿Conocían ustedes ese tipo de ayuno? Cuando a uno le hablan de practicar el ayuno en la iglesia, no piensa en este tipo de ayuno, ¿verdad? Y ese es el ayuno que Jesucristo escogió. Él escogió el ayuno proyectado hacia el prójimo, no proyectado hacia uno mismo. Normalmente hacemos un ayuno proyectado hacia nuestras propias necesidades. Voy a ayunar porque yo quiero que Dios me conteste a mí. Pero Jesucristo dice, ¿no es acaso este el ayuno que yo escogí? ¿Y por qué el ayuno? Pues porque regularmente cuando uno va a compartir, uno está dejando de recibir algo para uno. Si tú estás comiendo y tú dices a un compañero, mientras miras que no tiene ninguna refacción o ninguna comida ni ninguna merienda, y se te queda viendo y tú le dices, ¿quieres compartir? Y tal vez tú llevas 2 manzanas y te vas a comer solo una, o te vas a comer la mitad de tu manzana y la mitad se la vas a dar a la otra persona. De alguna manera estás haciendo una especie de ayuno, pero es un ayuno del alma. Es un negarse a uno mismo y es un dejar de pensar en uno mismo y empezar a pensar en otros. Tenemos que aprender a ver el hambre de los demás. John Stott dijo, la responsabilidad social se convierte en un aspecto no solo de la misión cristiana, sino también de la conversión cristiana. Es imposible estar verdaderamente convertido a Dios sin estar convertido al prójimo. Esto es tremendo. Yo puedo decir que estoy convertido a Dios y voy a la iglesia, pero probablemente no esté convertido hacia mi prójimo. Probablemente he cerrado mi corazón, probablemente se me olvidó esa parte que es tan importante. Y vamos a nosotros a tener un mes completo para meditar acerca de esto, para ponerlo por obra, para pedirle al Espíritu Santo que nos cambie, para que nos convirtamos hacia nuestro prójimo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Tenemos otra escritura que nos ayuda con esto. Búscala rápidamente. Si tienes tu Biblia ahí en casa, búscala. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cuando Jesucristo hizo suyas estas palabras en el templo, aquellas palabras proféticas que estaban ahí puestas en la Torá, Él las leyó porque era la costumbre que se leía esto en el templo, y Jesucristo escogió esta escritura y Él dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Él estaba hablando de sí mismo. Él estaba hablando de lo importante que es recibir. Todo el mes pasado estuvimos hablando acerca de la unción del Espíritu Santo. Pues es lo mismo, ¿verdad? Es una continuidad de lo mismo, pero ¿y para qué quiero la unción? ¿Y para qué quiero al Espíritu Santo? ¿Y para qué quiero que me empodere y me llene? ¿Saben para qué? Para que estemos nosotros capacitados para convertirnos hacia nuestro prójimo. Para que nos dé la capacidad de ya no ver solo hacia adentro, sino que nos dé la capacidad de ver hacia afuera. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. O sea que en la visión de Jesús, lo primero eran los pobres, no lo último. ¿Y cómo hacemos nosotros los cristianos?
el tema de los pobres es así como un apéndice de la iglesia, ¿verdad? Es lo último que pensamos, hay que hacer un poco de obra social. Pero le voy a decir una cosa, Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Eso significa que nunca van a dejar de haber pobres, aunque fuera en el país más rico del mundo. Vengan, échese una su vuelta por acá. Aquí también hay un montón de pobres. Nosotros no tenemos que ir al África a buscar pobres. Aquí siempre hay una persona necesitada, pero ¿saben una cosa? No perdamos de vista. No pensemos solo en pobres, en un homeless, no pensemos en un pobre, solamente aquella persona que se quedó sin recursos. Pensemos en aquel que tiene roto el corazón por dentro, aquella persona que ya no creyó en la vida, aquella persona que se rindió, aquella persona que fue traicionada, aquella persona que nunca recibió justicia, sino siempre recibió traición. Hay gente que recibió prácticamente un victimismo en su vida y esa persona tiene hambre y sed de justicia, es una persona pobre en el espíritu. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Esto está amarrado, ¿sí? Tiene que ver porque la persona que está empobrecida es una persona que está cautiva también en su espíritu. Y también puede estar cautiva en lo terrenal, porque una persona que no tiene recursos es una persona que no tiene una libertad de acción. Dice, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Una persona que perdió la visión de su vida, es una persona que se quedó ciega, es una persona que se quedó inmovilizada, no sabe hacia dónde caminar, no hay visión en su vida y esta persona está oprimida, esa persona está bajo el yugo de Satanás, esa persona es un despojo humano. No nos gusta ver hacia esas personas, es más cómodo ver hacia las personas bonitas. Nos atraen las personas que están bien, pero no nos atraen las personas que están mal. Rápido volteamos nuestra vista para otro lado y les damos la espalda. Como que si quisiéramos que no existieran, pero sí existen. Y el Señor Jesús nos habló de eso. Por eso en esta visión tan importante, Jesucristo dejó escrito que los pobres estaban primero ahí. Un informe del cirujano general de Estados Unidos, quien es el que lidera la OSG, advirtió en el 2023 que la falta de conexión social incrementa el riesgo de muerte prematura en un 29%, casi un 30%. Y su impacto en la salud es comparable a fumar hasta 15 cigarrillos al día, superando incluso el efecto de la obesidad y la inactividad física. ¿De qué está hablando este señor cirujano general de Estados Unidos? Lo que está hablando, según su estudio, es que una persona que no se conecta socialmente, que se aísla de los demás, es una persona que va a vivir menos. ¿Saben por qué? Porque el Señor no nos diseñó para estar aislados. Dios no te diseñó a ti para que te dediques solo a tu vida. Dios te diseñó para que te proyectes, para que ames, para que veas más allá de la punta de tu nariz. Existe mucho más que tus propias necesidades. Una de tus grandes necesidades, y la mía también, es que veamos la necesidad de los demás. Hasta los científicos se dan cuenta de que una persona que se conecta con su sociedad y que rompe sus barreras personales es una persona que vive más, es una persona más plena, es una persona más feliz. El segundo punto que quiero compartir contigo es que reconocer nuestra propia naturaleza en espíritu, reconocer nuestra propia pobreza en espíritu es bien importante. Hay una naturaleza de pobreza dentro de nosotros porque recuerden que somos una naturaleza caída. El Señor nos hizo a nosotros perfectos, pero dentro de la perfección nos dio libre albedrío. Y en ese libre albedrío, esa libre escogencia, escogimos mal. A Adán le dijeron, aquí está todo este huerto, aquí está toda esta propiedad, sé el mayordomo, pero por favor no vayas a meterte en este hoyo. ¿Y qué fue lo primero que hizo Adán? Cuando el Señor se dio la vuelta, se metió en ese pozo sin fin de la desobediencia. Y después estaba allá adentro y cuando el Señor lo busca le dice, Adán, ¿en dónde estás? Aquí estoy, Señor, hundido en este hoyo. ¿Y qué estás haciendo ahí? Sal. Pero no es que yo no puedo salir de este hoyo si tú no me ayudas, Señor. ¿Pero y quién te metió ahí?
¿Saben? Nosotros mismos nos metemos en nuestro propio pozo, nos metemos en nuestro propio hoyo de desobediencia, porque cuando el Señor nos dice que hagamos lo bueno y no lo hacemos, nosotros estamos en desobediencia. Y después le preguntamos a Dios, ¿y por qué estoy metido en este hoyo? ¿Por qué no me sacas, Dios? Nos metemos en pozos ciegos de la economía, nos metemos en pozos ciegos en nuestras relaciones familiares, a veces en la búsqueda de pareja, a veces en los negocios, nos metemos en un montón de problemas y queremos que Dios después nos saque, pero Dios no nos metió ahí. Dios nos quiere en un lugar alto. Ese lugar alto tiene que ver, hermano, con el amor que proyectamos hacia nuestro prójimo. Tenemos que reconocer que tenemos una pobreza de espíritu. ¿Saben por qué nosotros de alguna manera volteamos nuestro rostro hacia otro lado cuando vemos a un pobre? Porque de alguna manera tenemos un miedo de vernos a nosotros mismos. Porque no queremos vernos como en un espejo. No queremos reconocer nuestra propia pobreza interior. Tenemos un terror de confrontar ello. Mateo capítulo 5, versículo 3. Nos da luz al respecto de este tema tan importante. Tal vez tú has estado preguntándole a Dios qué hacer últimamente. Tal vez has estado pidiendo dirección y quizás con esta palabra Dios te responda. Tienes que cambiar tu enfoque. Tienes que reconocer primero que hay una naturaleza de pobreza todavía en ti. Yo reconozco que hay una naturaleza de pobreza en mí. Yo tengo que superarla. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, si yo ya me creo que nada me falta, si yo creo que ya lo tengo todo, si yo creo que yo ya llegué a la estatura casi del varón perfecto y yo no reconozco mi pobreza interna, yo no voy a estar preparado para ayudar al pobre, para amar al necesitado, para ver la pobreza de otro y poderla ver sin miedo, sin terror, sin voltearle el rostro porque no estoy preparado. Dios quiere prepararte, quiere prepararme para que pueda ser útil para Él. Pero primero tengo que reconocer mis limitaciones. Timothy Keller dijo, en la medida en que comprendas la gracia de Dios, en esa medida actuarás con justicia. ¿Saben una cosa? Nosotros somos beneficiarios de la gracia de Dios. Yo te quiero preguntar esta noche, si yo te dijera a ti, bueno, mejor volteémoslo, si tú a mí me quitaras la gracia, me dijeras, no hombre, es que eso de la gracia no mucho se entiende y no se sabe cómo funciona, y yo te voy a decir una cosa, hermano, yo no voy a poner en ningún momento en duda que lo único que tengo es la gracia. Porque si tú me quitas a mí, en este momento, la gracia, tú me dejas desnudo ante la ley. Lo único que me quedaría es la ley. Si tú no te tomas de la gracia, lo único que te queda es la ley y que Dios te ayude con ella. Por eso la gente que no aprende a entender en dónde está parada, cuando ha sido lavada por la sangre de Cristo, aunque uno siga teniendo defectos, aunque uno siga lidiando con el pecado, aunque uno, hermano, no sea la persona más espiritual, pero ha sido lavado por la sangre de Cristo y perdonado, hermano, uno tiene que aprovechar esa situación. ¿Por qué? Porque uno fue hecho hijo de Dios por gracia. Porque si te es quitada la gracia en este momento, ¿sabes qué es lo único que te queda? Tus pecados ante la ley. Y la ley es dura. No hay ni un solo hombre sobre la faz de la tierra que la pueda cumplir. Por eso no tenemos que pelear con la gracia, tenemos que agradecer la gracia que nos ha sido dada. Y cuando nosotros entendemos esa gracia, entonces nos atrevemos a vernos en un espejo y vemos nuestra pobreza interna. Y decimos, no, si a mí la gracia es la que me sostiene, pero sí tengo mis pobrezas. No he entendido que todavía tengo que ser sano por dentro. Que todavía hay cosas que tienen que ser arregladas para que le sea yo útil a Dios. Cuando yo acepto la gracia de Dios en mi vida, yo puedo darle gracia a otro también. Dice en la palabra, tú de gracia recibiste, da de gracia. Si yo capto el concepto de la gracia en mi vida, yo voy a estar preparado para darle gracia a otro. ¿Por qué soy duro con mi prójimo? Porque
soy duro conmigo mismo. ¿Y por qué soy duro conmigo mismo? Porque no he entendido la gracia de Dios para mí. Si me quitan la gracia, lo único que me queda es la ley. Más me vale cubrirme abajo de la gracia. Entenderla, disfrutarla, caminar sobre ella, empoderarme con ella, extenderla hacia otro. ¿Se está entendiendo un poco el mensaje? Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis 3, 17, búscalo. Apocalipsis 3, 17. ¿Cómo la iglesia puede estar engañada, hermano? Estamos tan felices de ir al culto, estamos tan felices de ser cristianos, pero hermano, estos temas nos hacen temblar. Ay, hermano, no nos hable de eso porque me pone incómodo, no sé ni qué hacer yo con la gente cuando se me aparece. Sí, pero es que de eso se trata, de que ya estés preparado, de que no sientas miedo, de que ellos vean en ti a un ángel de Dios. Es al revés. Mira lo que dice Apocalipsis 3, 17, para que nos miremos un poquito en el espejo. A ver, agárrate aunque sea del pelo. Dices, soy rico, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿A quién le está hablando Jesucristo ahí en Apocalipsis? A una de las iglesias, ¿a cuál? A ver, ahí en tu Biblia. Ahí están. ¿Ah? A la Odisea. ¿Ok? ¿Cómo la está tratando? ¿Suavecito o duro? Es una de las iglesias. No está hablándole al diablo, no está hablándole a los hijos de las tinieblas, le está hablando a su pueblo redimido, al que fue cubierto por la gracia de Cristo. ¡Ay, ya soy salvo, ya estoy bien, ya voy al culto, todo bien, solo esperando que Cristo venga y que me lleve! Hermano, estamos preparados para eso. ¿No será que el Señor con misericordia nos está diciendo esta tarde, recordándonos esta tarde lo que está en Mateo capítulo 25, 31, lo del principio que leímos cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Hermano, Dios nos está hablando. Porque sabe, cuando ve usted esa escritura, lo primero que habla el Señor cuando se sienta en su trono y empieza a hablar exactamente del tema que estamos hablando hoy. Lo primero, no habla de otra cosa. Y le está hablando a su iglesia. Aquí otra vez, donde estamos en este momento en Apocalipsis 3, 17, le vuelve a hablar a su iglesia. Yo soy rico, no carezco de nada, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces la iglesia tiene que conocer su propia pobreza, hermano. La iglesia tiene que verse al espejo. La iglesia tiene que abrir su corazón y llorar ante Dios, quebrarse. Yo tengo que quebrarme y entender que me supera esto con creces. Hermano, yo estaba escribiendo este tema y no pude evitar llorar, porque sentí el peso de la presencia de Dios. Sentí su presencia no acusándome, pero sí redarguyéndome por dentro, quemándome. Y yo, wow, Señor, este tema es muy fuerte. Estamos tan preocupados de nosotros mismos, estamos tan ocupados de nosotros mismos, estamos tan cómodos en nuestra vida, porque el Señor ha sido maravilloso, nos ha llenado de todos los dones y misericordia que podemos desear y aún más, pero nos quedamos en esa comodidad. Hermano, no es malo que Dios te bendiga, pero no te hundas en tu bendición. Hay gente que no la tiene. De eso te está hablando el Señor hoy. El libro de When Helping Hurts muestra que la pobreza nace de la ruptura de 4 relaciones con Dios. Con uno mismo, con los demás y con la creación. Lo repito otra vez, que pasó ahí un ruido que nos distrajo a todos, ¿verdad? Dice, el libro
When Helping Hurts muestra que la pobreza, escuche, la pobreza nace de la ruptura de 4 relaciones. ¿Cuáles son esas 4 relaciones? ¿Qué se rompió para ser pobre? ¿Por qué un pobre es pobre? Ya sea en el espíritu o en lo terrenal. Dice acá, 4 cosas que se rompieron, relaciones que se rompieron. Con Dios, la primera, con uno mismo, con los demás y con la creación. La restauración auténtica del ser humano aborda esos 4 frentes. Si yo quiero ser restaurado verdaderamente, no quedarme a medias, sino ser restaurado, yo necesito restaurar la relación con Dios. Necesito restaurar la relación conmigo mismo. Necesito restaurar mi relación con los demás. Y necesito restaurar la relación con la creación que Dios me dio para administrar. Hoy estamos hablando de reconciliar, de recrear mi relación conmigo mismo. En este momento estamos viendo cómo nosotros tenemos un problema de pobreza y no nos habíamos dado cuenta. Creíamos que éramos ricos, pero no lo somos. Esa riqueza nos hace falta. ¿Saben por qué Jesucristo podía caminar con libertad en medio de los pobres? Porque Él era rico. Si Él hubiera sido pobre, Él no hubiera podido. Lo hubiera partido, hubiera dicho, no aguanto, esto es terrible, no puedo. Pero Jesucristo era rico, ¿sí? Es rico. Todas las riquezas habidas y por haber en el alma de un hombre, en su espíritu, y las riquezas disponibles allá arriba, hermano, lo hacía la persona perfecta para caminar en medio de los pobres y ayudarlos. Yo necesito tener una verdadera riqueza dentro de mí, la riqueza de Dios, la gracia liberada de Dios en mi vida, dejar mis pobrezas atrás. Y entonces yo voy a estar preparado para poder extenderme en misericordia hacia mi prójimo. Tercer punto que quiero compartir contigo es que tenemos que dar tiempo y presencia, no solo recursos. Mire, la ayuda con amor que transforma, no despacha al necesitado, se sienta, lo escucha, le llama por su nombre y convierte el tiempo en una verdadera convivencia y un lenguaje de dignidad. Eso es lo que usted ve cuando mira los eventos cristianos en donde se da comida. No, hermano, la gente solo hace así. Aquí está su bolsa, aquí está su caja. Hermano, eso no es ayuda social, eso es ser un entregador. Para eso usted le paga $15 a alguien, $20 una hora y le dice, mira, entrega todo esto. Ni voltear a la gente, solo dáselo, tiráselos. Así se ve. A mí no me llama la atención hacer eso, honestamente. Porque eso lo hace cualquiera. Eso es como lavarse la conciencia. Eso es como, ay, me regalaron 1 tonelada de comida y la regalo. ¿Qué hice? Nada. Solo soy un entregador de a $15, $20 la hora. Eso es todo lo que valgo. Yo no quiero una iglesia así. Yo quiero una iglesia que aproveche cuando tiene recursos en sus manos. La pregunta es, ¿cuándo no tenemos recursos en las manos? Siempre tenemos. Siempre hay algo. Si yo me estoy llevando el pan a la boca, yo ya tengo recursos. Yo puedo escoger el mismo ayuno que Jesús, compartir el pan con el pobre. ¿Pero para qué? ¿Para tirárselo? ¿Para deshacerme de él? ¿Para lavarme la conciencia? No, hermano, para montar una relación, para devolverle la dignidad, para hacerle sentir valioso porque lo es, porque es una persona igual que yo. Solo es una persona que le fue mal en la vida. Solo es una persona que Satanás la arrastró. Solo es una persona que decidió mal. Es una persona que necesita que la saquen del pozo de la desesperación. Yo podría estar ahí. Yo quisiera que alguien me ayudara, pero yo quisiera que alguien me amara. En ese ejemplo que pusimos, el hombre fue tocado, fue conmovido, no porque le dieron un plato de sopa, si a todos les estaban dando. Lo que lo conmovió fue que la muchacha lo escuchó, le escuchó su historia, se interesó en él, le dijo su nombre. Hermanos, preparemos nuestro corazón.
Porque si le vamos a hacer caso a Dios, lo tenemos que hacer bien. No se trata de ser entregadores, se trata de ser personas dispuestas a compartir la vida. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Búscalo. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Dice, tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a hacernos muy queridos. ¡Wow! Estos no estaban cumpliendo solo con la tarea, hay que ir a evangelizar, bla, 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 bla. No. No se trata de eso. Se trata de amar a la gente. Se trata de dar la vida por ellos. Se trata de conectarse con ellos como quisiéramos que alguien se conectara con nosotros cuando tenemos necesidad. El amor no se expresa en actos de cuidado hacia el necesitado. Perdón, el amor que no se expresa en actos de cuidado hacia el necesitado no es amor cristiano, sino mera palabrería. Eso es lo que dijo Charles Spurgeon. Tremendo, hermano. El amor que no se expresa en actos de cuidado hacia el necesitado no es amor cristiano, sino mera palabrería. Hermano, ¿de qué me sirve a mí jactarme de mi cristiandad o a hablar sermón tras sermón si yo no me voy a enganchar con mi prójimo? Si yo no voy a estar dispuesto a hacer actos por el necesitado. Me voy a quedar en puras palabras, está diciendo Charles Spurgeon. Yo necesito que mi vida cristiana se exprese en actos reales, que la teoría que he aprendido se vuelva una práctica. Yo no me puedo quedar únicamente con la teoría bonita, atractiva, pero muerta. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17. Búscalo en tu Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dios está hablando a su iglesia esta noche. Él quiere que tú no solamente des recursos, Él quiere que des tiempo, que des presencia, que te enganches, que ames. Mira lo que dice en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo puede habitar el amor de Dios en quien tiene bienes y ve a su hermano en necesidad, pero le cierra su corazón? ¡Wow! O sea que Juan está poniendo en tela de duda que una persona que ve en necesidad a su hermano y ese tal hermano tiene bienes, pero él cierra su corazón cuando ve a su hermano con necesidades, pues se voltea y dice, ay, no es problema mío. Juan está poniendo en tela de duda que esa persona verdaderamente tenga el amor de Dios en su corazón. ¿Cómo puede habitar el amor de Dios en quien tiene bienes y ve a su hermano en necesidad, pero le cierra el corazón? Hermano, todos hemos caído en ese pecado. Parece incompatible, pero sucede. ¿Por qué? Porque no es mi obligación. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Y yo qué culpa tengo de que él esté mal? Él fue el que se metió a sus problemas. Pero, ¿y por qué tengo que ser yo? ¿Y por qué no buscan a otro hermano? ¿Por qué no le dicen al hermano fulano? ¿Y por qué no le dicen al pastor? ¿Y por qué no le dicen a sutano? ¿Y yo por qué? Si yo estoy ocupado. Si yo soy pequeño, si yo soy grande, si yo soy gordito, si yo soy flaco, si yo tengo mucho, si yo tengo poco, si yo no tengo nada que hacer, si yo tengo mucho que hacer. Siempre vamos a justificarnos. Tienes razón, no es tu obligación en lo absoluto. No es mi obligación en lo absoluto. En el mero sentido de la palabra. Pero en el sentido moral, la pregunta es, como creyentes en Cristo Jesús, si nos llega la oportunidad de ayudar, ¿acaso no existe un compromiso moral como cristianos? ¿Acaso no quedamos mal puestos si decimos que no? ¿Acaso no negamos el amor de Cristo cuando cerramos nuestro corazón? Punto número 4, la generosidad que siembra justicia.
La mano abierta no empobrece, multiplica vida y derriba barreras. El objetivo no es la limosna, escucha bien, para bien. Dice, más bien es la oportunidad para sembrar amor, esperanza y vida. O sea, no se trata de que pongas como objetivo la limosna que vas a dar, la caja de productos, de víveres, la bolsa de frutas que vas a dar. Ese no es el objetivo. Ese es el medio por el cual tú tienes la oportunidad para sembrar amor, esperanza y vida en el corazón de alguien. No quisiera usar la palabra excusa, ¿sí? Porque realmente para la persona es muy valioso lo que le vas a dar. Pero para ti es la puerta de entrada. Por eso, mis hermanos, miren, si uno va a dar algo, uno lo tiene que dar con el corazón. Si uno va a dar algo, lo tiene que dar con gozo y con el objetivo de alcanzar a esa persona con amor, que se sienta amada. Hermanos, es que es fácil darle a aquel que me puede retribuir, pero qué difícil es darle a aquel del cual yo no voy a esperar nada. Aquel que no me puede dar nada a cambio. Ese es verdadero amor. Necesitamos cambiar nuestro punto de vista. Proverbios capítulo 22, versículo 9, nos da una luz también al respecto de este tema. Es la generosidad que siembra justicia. Proverbios capítulo 22, 9 dice: bendito sea quien ve a otros con bondad y comparte su pan con el indigente. Indigente, homeless le dicen aquí ustedes, ¿verdad? Lo repito. Bendito sea quien ve a otros con bondad y comparte su pan con el indigente. ¿Quieres esa bendición para tu vida? Ay, hermano, yo ya tengo suficientes bendiciones. No, gracias. Porque nos compromete. ¿Quieres esa bendición? La bendición del que da con bondad a otros. La bendición del que comparte su pan con el que no tiene nada. Hermano, es una gran oportunidad, piénsalo. Siempre se presentan, vienen solitas, ni se preocupen de ir a buscarlas. Solitos vienen. Siempre se presenta a alguien frente a uno con necesidad. Siempre se entera uno de alguien. Si uno tiene los ojos abiertos, después de esta plática te puedo asegurar que se te va a presentar al necesitado enfrente. Y Dios te está preparando. Dios le va a poner nombre a tu ayuda. Dios le va a poner apellido a tu generosidad. Rick Warren dijo: somos más semejantes a Dios cuando damos, y Él no da de mala gana. De eso se trata. Nosotros como iglesia deberíamos estar entrenados ahora que nuestra iglesia está en pleno crecimiento, ¿sí? Porque somos una pequeña planta que se va a convertir en un gran árbol. Ahora es el tiempo de cambiar la genética, de sanar la genética de nuestro árbol, para que cuando este árbol sea grandote, hermano, aquí lo normal sea tener un corazón generoso que da sin esperar recibir, que da con alegría, que trata de parecerse un poquito, aunque sea de lejos, a Dios. Recuerdo de una anécdota que he contado varias veces en el pasado acerca de esto de parecerse a Dios, de un hombre que iba en su jeep, 2 soldados en medio de una guerra, un pueblo que estaba empobrecido por la guerra, había muchos niños vagando por ahí pobres, como le están pasando a algunos países que están en guerra ahorita, hay una escasez de comida, y había un niño pegado en la vitrina de una panadería. Hermano, estaba flaquirucho, estaba con los grandes ojos de un niño hambriento, viendo un hermoso pan que acababa el panadero de poner en exhibición. Y sacaba humito ese pan, y el niño solo sintió las tripas que le sonaban ahí adentro. Y esa escena la vio este soldado. Era joven, era sagaz, vio con el rabillo del ojo cuando pasó por ahí y le dice a su amigo: retrocedamos, retroceden. Él se baja y se mete a la panadería y compra unos 2 o 3 panes de esos. Y cuando sale, se los pasa dando al niño. Y el niño casi se desmaya, hermano, porque no tenía ni la menor esperanza que alguien le fuera a regalar esos panes. Y él le pregunta al niño, el niño le pregunta a él, se le queda viendo y le dice el niño: Señor, ¿es usted Dios? Eso es lo que yo quiero transmitirte hoy.
Cuando nosotros, dice Rick Warren, damos con el corazón, nos parecemos un poquito más a Dios. Capítulo número 9 de 2 Corintios. Búscalo rápidamente en tu Biblia. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8. Una escritura que nos va a ayudar en este punto. Estamos entrando ya al final de nuestro tema. 2 Corintios 9, 8 dice: Dios puede hacer que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre tengan lo necesario y abunden en toda buena obra. Pregunto yo, cuando los cristianos le piden a Dios que los abundes, Señor, yo quiero salir de mis deudas, ya no quiero tener ni una deuda, y yo quiero tener ahorros en el banco y tener una abundancia. ¿Para qué? Yo te pregunto, ¿para qué la quieres? Oye, es que tengo muchos planes aquí, planes allá, ¿ok? Y cuando ya cumplas esos planes, ¿para qué quieres abundancia? ¿Por qué no solo al ras así, solo lo necesario? Que no te sobre ni un centavo. ¿Por qué nadie quiere tener así? ¿Por qué queremos tener abundancia? Pues aquí está. Dios te quiere dar abundancia. Claro que sí. Mira lo que dice ahí. Dice, Dios puede hacer que abunden ustedes, iglesia, toda gracia, que abunde, no que esté lo justo, que abunde. ¿Para qué? Para que siempre tengan lo necesario y abunden en toda buena obra. Entonces, ¿para qué te quiere dar Dios mucho? Para que tú abundes en toda buena obra. Yo recibo de gracia parte de Dios y Dios me da abundantemente. Doy de gracia hacia el necesitado y Dios llena otra vez mi bodega. Dios va a hacer que siempre en mi casa haya abundancia como para darle al necesitado si Él ve que yo tengo un corazón generoso. Las conclusiones de este tema es que Cristo se identifica con el hambriento para recordarnos que la mesa del reino no tiene secciones VIP. Cuando usamos nuestra generosidad, nuestro tiempo y nuestros oídos para atender al prójimo en la necesidad, el evangelio deja de ser teoría y se convierte en un pan compartido y partido a los ojos del mundo. Pan partido y compartido. El ojo del mundo está sobre nosotros. Dice Pablo que somos cartas abiertas. Hay gente siempre viéndonos, yo no sé de dónde salen, pero somos testimonios de lo que hacemos hacia ellos. Que nosotros no nos cerremos en nuestro corazón, sino que seamos un buen testimonio. Una aplicación práctica, mis hermanos, porque, pastor, qué bonito el tema. Bueno, ¿y cómo lo vas a poner en práctica? Yo te ayudo. Aquí te tengo 3 cosas que puedes poner en práctica. Número 1, incluye en tu presupuesto. Ojo acá, a ti que te gusta hacer un buen presupuesto todos los meses y pones todos tus gastos ahí. Ya tienes todo ordenado. Bueno, yo te voy a dar una idea. Incluye en tu presupuesto un porcentaje para dar al necesitado. Yo no te estoy diciendo cuánto. Incluye un porcentaje. El Espíritu Santo te va a guiar. De esta manera existirá el fondo y siempre estarás pensando en quién es la siguiente persona a la que podrás conocer y bendecir. Ya no vas a estar pensando si das, ya lo vas a dar por sentado porque el fondo ya va a estar creado. Tú solamente vas a estar buscando a quién le das. Esa va a ser tu emoción. Número 2, 15 minutos de escucha. Escucha bien esto. 15 minutos de escucha. ¿Qué significa esto? Conversa sin prisa, sin teléfono en la mano, a la vista, con alguien que necesite para su alma, para su vida. Puede ser tu vecino, tu compañero, tu persona, una persona sin hogar. Alguien siempre está con necesidad. Así que 15 minutos, hermano. Dedícaselos a alguien. Libérate del teléfono y ponle atención. Hazlo sentirse la persona más importante del mundo y te vas a dar cuenta que cambias un corazón. Y número 3, un domingo de testimonio. Comparte qué aprendiste al cruzar la frontera entre tu hambre y la de otro. ¿Sí? Hermano, yo tengo mi hambre cada 3 veces al día. Yo tengo que cruzar esa frontera hacia el hambre de otro. Siempre hay un necesitado. Ponte de pie, por favor. Siempre hay un necesitado y yo debo estar abierto a cruzar la frontera de mi propia hambre. Son pequeños pasos, mis hermanos, que desarrollan un gran corazón.
El Espíritu Santo nos va a hacer recordar, nos va a hacer ver, nos va a hacer actuar. Cierra tu corazón, cierra tus ojos y abre tu corazón delante del Señor y dile: Señor, yo sé que hay necesitados y hay por millones. Sé que esos necesitados, Señor mío, son mi oportunidad maravillosa de aprender a amar como tú amaste. Señor, aquí está mi corazón, aquí están mis manos, aquí están los bienes que me has dado, Señor. Yo los dispongo. Abro mi corazón para ayudar a quien tú pongas frente a mí. Dame valor, dame amor, dame entereza, quita mis miedos, quita mi timidez, quita mi egoísmo, Señor. Yo te lo entrego todo eso, Señor, lo que me estorba. Y yo me dispongo a aprender a dar con generosidad. Yo me dispongo en el nombre de Jesús a ser esa persona que tú dijiste, Señor, en tu trono. Yo tuve hambre y tú me diste de comer. Yo quiero ser esa persona, Señor. Díselo. Yo quiero ser quien te dé de comer, Señor. Yo quiero ser quien supla tu necesidad. Yo quiero ser quien te ponga atención, quien te ame, quien atienda ese momento difícil de tu vida. Porque sé que si lo hago con uno de esos pequeñitos, a ti te lo hago, Señor. Señor, cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne. Cambia, Señor, mi indiferencia por un corazón, Señor mío, atento. Cambia, Señor, mi frialdad por un corazón activo, Señor, hacia mi prójimo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.